Buenos días, bienvenidos a Grace Church. Como usted sabe, aquí en esta iglesia nos gusta estudiar la palabra de Dios y estamos dirigidos y orientados por la palabra de Dios. Entonces, una de las expresiones de esto es que los domingos no venimos a predicar lo que se nos ocurrió, sino que agarramos libros de la Biblia. Por ejemplo, este año nos agarramos con el Evangelio de Juan. Y vamos a durar todo el año. Ya llevamos la mitad, en el otoño vamos a seguir y vamos a estudiar versículo a versículo el Evangelio de Juan. Pero hay otros libros de la Biblia que son cortitos, que tienen un solo capítulo. Entonces, para estudiar y profundizar estos libros de la Biblia, tenemos una serie de enseñanzas que se llama Pequeñas Historias, libros cortitos, que aunque son cortitos, son bien poderosos y también tienen aplicaciones muy valiosas para nuestra vida. Un domingo estuvimos profundizando la carta a Filemón. El domingo pasado estudiamos Abdías y hoy vamos a ir al libro de Judas. Judas. Tal vez usted no ha escuchado mucho de este libro, pero está fácil. Al inicio de la Biblia está Génesis, al final está Apocalipsis. Un libro antes de Apocalipsis es la carta que escribe Judas. Y nada más para darle un poco de contexto, como estamos arrancando de cero en esta carta, déjenme decirles algo. Este Judas no es el Judas que usted y yo estamos acostumbrados, Judas Iscariote, quien fue quien traicionó al Señor Jesús. No, este no es este Judas, sino que muy probablemente estamos hablando de Judas, un medio hermano del Señor Jesús. Ese probablemente es el medio hermano del Señor Jesús. Por ejemplo, en Marcos 6, versículo 2 al 3, se los voy a leer, no lo busquen. Dice que la gente se está burlando de Jesús, nuestro Salvador, y dice, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Entonces Judas es uno de esos 4 hermanos de Jesús, ¿verdad? Que está escribiendo esta carta, y este estilo de literatura que vamos a profundizar hoy, como lo hemos dicho ya varias veces, es una carta, tal vez una carta como la que usted, papá, recibió hoy, ¿verdad? Con dibujitos. Yo en mi caso recibí 2 cartas hoy porque es el Día del Padre y es también mi aniversario con mi esposa número 7. Entonces, todos tenemos esas cartas y esas... Gracias. Y ustedes saben... Gracias. Ustedes saben que las cartas tienen cierto orden, ¿verdad? Está el autor, un saludo, después hay un cuerpo, un contenido y una despedida, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a encontrar aquí, pero esto es lo que está pasando, pónganme atención. Esta carta nos da una advertencia. Esa palabra, métesela en la cabeza. Esta carta nos da una advertencia y usa muchas ilustraciones y muchas maneras para darnos una advertencia. Y cuando hay una advertencia, probablemente hay peligro, ¿verdad? Esta carta nos va a dar una advertencia porque hay peligro. El Señor Jesús venció la muerte, resucitó, ascendió al cielo, inició la iglesia por medio del Espíritu Santo, y Santiago, que era el líder de la iglesia, estaba liderando el pueblo de Dios, y Judas le escribe a la iglesia, ¿ok? Les da una advertencia. Y cuando pienso en advertencia, pienso en esto. ¿Ustedes saben qué es esto? Se llama Big Sur en California. Por todo el Océano Pacífico hay una callecita que va así a la pura orilla de la costa, se llama el Highway 1 y es hermoso. Hace como unos años yo tuve la oportunidad de ir con mi esposa y estábamos en San Francisco, íbamos a manejar hasta Los Ángeles. Y entonces hay una manera mucho más cerca y mucho más rápida, pero es una calle normal con tráfico y todo. Hay una ruta más lejana y más extensa, pero más hermosa, que es esta, que es el Highway 1. Entonces nosotros estábamos ahí disfrutando de esos paisajes. Hay lugares donde realmente nada más parqueábamos el carro para bajarnos y ver tanta hermosura, tomar un par de fotos. Todo el mundo hacía lo mismo, andábamos ahí, ¿verdad? Pero a lo largo del camino, esto dura como 9 horas, 450 millas, o sea, es larguito. A lo largo del camino veíamos unas advertencias que decían, hey, el Highway 1 va a estar cerrado por 1 milla. Por los derrumbes en carretera hay un tramo que está cerrado. Y nosotros estábamos tan impactados y distraídos con la belleza que ignorábamos las advertencias.
Estamos tan distraídos con la belleza del puente y esto que decíamos, no, seguro está cerrado, pero nosotros podemos pasar por un lado. O decíamos, no, seguro está cerrado, pero ya lo van a abrir. O seguro estuvo cerrado, pero ya no. Y tarde que temprano nos dimos cuenta que sí estaba cerrado por 1 milla. Y tuvimos que devolvernos como 5 horas y dar otro vueltón, etcétera. Todo por no poner atención a las advertencias. Por no tomarnos en serio las advertencias, tuvimos una consecuencia. Y tal vez a usted le ha pasado algo parecido, no necesariamente en el Highway 1, pero usted ha caído en cuenta que cuando usted hace lo que a usted se le ocurre en la cabeza y no sigue consejos y no toma en serio las advertencias de personas sabias alrededor suyo, las cosas no salen bien. Y yo pienso en un pasaje que es Proverbios 3, del 5 al 8, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Lo han escuchado? No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, les doy todo ese preámbulo para decirles, vamos a adentrarnos al libro de Judas, vamos a encontrar una advertencia y ustedes tienen que decidir si la van a tomar o si la van a ignorar y sufrir las consecuencias. Versículo 1 del libro de Judas. Aquí lo voy a tener o pueden buscarlo en sus Biblias. Ya les dije un libro antes de Apocalipsis. Dice así, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Entonces les dije, es una carta, aquí está dando el saludo inicial, está presentándose como autor. Probablemente estaba escrita a una iglesia específica, pero no sabemos cuál. Pero sabemos que su implicación era más amplio, se iba a esparcir por otras iglesias. Entonces llamamos esto una epístola universal, una carta universal. Y hay un par de cosas que me llaman la atención aquí de una vez iniciando. El primero es esto. El primero es que Judas se presenta como esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Yo les dije al inicio que probablemente era el medio hermano, ¿verdad? Pero aquí se presenta como su esclavo. Y hay un par de cosas. Primero, en Juan 7, versículo 3 y 5, hay una historia que les voy a leer un pedacito. Dice que los hermanos le decían, si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, le decían a Jesús, imagínense, muéstrate al mundo, le decían. Sus hermanos están como retando a Jesús. Y miren lo que dice, versículo 5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea que hubo un momento que para Judas y sus otros hermanos era difícil creer que su hermano mayor era el Mesías. Imagínense eso. Crecieron con él, jugaron fútbol, bueno, probablemente no fútbol, pero jugaban juntos, hacían tareas juntos. ¿Cómo que es el Mesías? Pero cuando Jesús cumplió lo que dijo, murió en la cruz y resucitó al tercer día, no hubo un espacio para la duda de sus hermanos y ellos empezaron a creer. Entonces Judas está diciendo, hey, no, yo no soy el hermano de Jesús, Él es mi Señor. Yo soy tan solo su esclavo, yo soy su sirviente. Se presenta con una postura humilde, reconociendo que Jesús está fuera de nuestra naturaleza. Él es el Señor, Él es el Mesías. Eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo que me llama la atención de este pasaje es esto, que la carta está escrita para todos aquellos que han sido llamados por Dios. Y esto nos recuerda que nuestro Padre, nuestro Dios, es soberano. Y nosotros no podemos alcanzar una relación con Él. Nosotros no podemos comprar su favor. Nosotros no podemos pagar para formar parte de su salvación, sino que Él la otorga por gracia. Él es quien nos llama. Entonces, desde el inicio hay 2 puntos que Judas está diciendo. 1, recuerden que Dios es quien nos llama. Y 2, yo soy tan solo un esclavo. Y antes de seguir, nada más quiero decirte esto. Así como Judas tuvo un tiempo donde le costaba creer, tal vez tú te sientes de la misma manera y vienes aquí obligado, entre dientes decimos, o sea, con mala actitud. Yo te quiero decir, Judas también le costó.
Y hoy estás aquí y vas a ser expuesto a la verdad, y mi oración es que el Señor te pueda dar fe para creer y escuchar su llamado. Seguimos leyendo, tenemos el saludo y dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, tenía ganas, estaba emocionado para escribirles de eso. Sin embargo, o sea, algo pasó. Ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Antes les iba a escribir de algo, ahora les voy a escribir de otra cosa, para rogarles que ¿qué? Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea, hay un cambio de planes. Cuando yo estaba creciendo, o sea, no había Netflix ni nada de eso, ni cable, veíamos la televisión nacional y a veces había una interrupción. Interrumpimos la programación para dejarles saber de un incendio, dejarles saber de algo. Eso es lo que está pasando. Él tenía una intención de hablar de una cosa, pero algo pasó. Cambio de última hora y ahora hay que cambiar la dirección e irnos a otro lugar. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que esto es el mensaje que tengo para ustedes. Tienen que defender la fe. Y esa palabra defender es una ilustración deportiva que habla de pelear, que habla de luchar, que habla de contender. Esa palabra contender, a mí se me viene a la mente un ring de boxeo. Tenemos a un lado el contrincante y al otro lado el otro contrincante. Hay que contender. La Reina Valera dice, contendáis la fe. O sea, hay que defenderla, hay que luchar, hay que estar ahí peleando para que quede intacta, para protegerla, para que no sea corrompida, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Y yo les pregunto, ¿cuál fe es la que Judas nos está animando a defender? Dice, la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre, una vez y para siempre. Esas palabras no les suenan parecido. En Hebreos 7, les leo un pasaje, dice que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. O sea, Judas nos está diciendo, muchachos, tienen que defender la fe. ¿Y cuál es la fe? El mensaje del Evangelio. El mensaje que Jesús es Dios, el Mesías, quien vino, murió y resucitó. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, que no solo murió en la cruz, sino que dejó la tumba vacía para vencer una vez y para siempre la muerte y el pecado. Judas nos está diciendo, tienen que pelear para proteger ese mensaje. Ese mensaje vale la pena vivir por ese mensaje, vale la pena morir por ese mensaje, vale la pena defender ese mensaje. Ese mensaje nos da vida, nos reconcilia con el Padre. ¿Y por qué, Judas? ¿Por qué tenemos que defender esta fe? Versículo 4. Les digo esto porque esto es lo que está pasando. Algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. O sea, hay unos infiltrados que están diciendo que por la gracia de Dios podemos llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces se han metido una serie de personas, falsos maestros, que están diciendo, hey, ya Jesús murió y resucitó, ya ustedes tienen un tiquete al cielo por creer en Él, ahora vayan y vivan la vida loca. Haga lo que quieran, no hay límites. Por la gracia de Dios, ahora ustedes pueden hacer lo que quieran. Imagínense el mensaje que está siendo infiltrado en la iglesia. Y un dato curioso es que Judas nos está hablando no de algo que está pasando en la sociedad, sino que algo que está pasando en la iglesia. Dice que dentro de la iglesia se han infiltrado estos mensajes de libertinaje, de inmoralidad, que no haya límites. Y Judas dice, ese tipo de personas que están dando ese mensaje están negando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese para nada fue el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no vino a darnos un tiquete al cielo y ya, sino que Él vino a darnos un nuevo nacimiento para vivir vidas que le agraden a Él. Y si usted quiere profundizar este tema, Romanos 6 habla de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora por la gracia podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos seguir pecando? Por supuesto que no, dice Pablo.
Entonces, aquí nos está diciendo eso, Judas está diciendo, con la iglesia no se juega. Estas personas que están trayendo estos mensajes de libertinaje, estos mensajes de hacer lo que me venga en gana, ya tienen una condena garantizada. Y ahora nos va a dar 3 ejemplos de condenas que hemos visto en la palabra de Dios, de casos de personas que han hecho lo que quieran, sin límites, de manera abierta, abrazan la rebelión, persiguen sus propios deseos, y vamos a ver cuál fue la consecuencia. Versículo 5 dice, eso lo pueden leer: aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Destruyó a los que no permanecieron fieles. Ese es un ejemplo. 2, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. El segundo ejemplo, ¿verdad? Los ángeles, Egipto. Tercer ejemplo, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, este pasaje, yo no sé, pero tal vez no es el que le enseñamos a los niños en la escuela dominical, ni es un libro de la Biblia que tengamos estos versículos de memoria, pero está ahí por una razón, para darnos una advertencia de que cuando seguimos nuestros deseos, de que cuando vivimos abiertamente haciendo lo que queramos, satisfaciendo los impulsos, los instintos de la carne, hay consecuencias y hay destrucción. En Éxodo 32, cuando se nos dice el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, Moisés subió a un monte y cuando vuelve, ellos habían construido un becerro de oro. O sea, habían hecho lo que ellos querían irreverentemente. El ejemplo de los ángeles probablemente es de Génesis 6, donde algunos ángeles vinieron y estuvieron con mujeres y abrieron una raza de gigantes. Eso suena bien loco, pero lo pueden profundizar ahí. O sea, no siguieron el límite, el diseño de Dios, sino que hicieron lo que quisieron. ¿Y cuál fue su consecuencia? La destrucción. Y por último, un ejemplo más famoso, Sodoma y Gomorra. Abiertamente vivían en perversión sexual, haciendo lo que querían. Dios mandó 2 ángeles a rescatar a Lot, que era el sobrino de Abraham, y la gente quería acostarse con esos ángeles. O sea, estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de perseguir abiertamente la inmoralidad sexual. ¿Y cuál es la consecuencia? La destrucción, el juicio de Dios. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como ¿qué? ¿Cuál palabra les dije? Como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, estas historias representan ejemplos de personas violando los límites, dándole la espalda a Dios. Y yo quiero decirles, eso mismo, ese tipo de mensajes, usted y yo somos siendo expuestos hoy en día. El mundo nos está diciendo que es normal acostarse con cualquiera, no importa. El mundo nos está diciendo que es normal consumir pornografía, que eso es normal. El mundo nos está diciendo que es normal satisfacernos nosotros mismos. El mundo nos está diciendo que es normal ver películas pasadas donde hay escenas que están distrayendo nuestra mente. Y el mundo nos dice, no, eso es normal, eso es la genética humana, no se asuste. El mundo nos dice que es normal vestirnos de manera provocativa. El mundo nos dice que es normal fantasear, coquetear con compañero de trabajo. Y Dios nos está diciendo, no, a mí me importa lo que usted hace con su cuerpo. Yo morí en la cruz para salvarlo a usted y usted no tiene que vivir ahora como quiera, como le dé la gana, sino que tiene que someterse a mi diseño. Un mensaje pasado. Y esto fue lo que pasó la semana pasada. De una vez les voy a pedir disculpas a todos mis amigos mexicanos. Estados Unidos le ganó 3-0 a México. Y esto se volvió viral porque es un niño
con la camisa de Estados Unidos y aquí una banda de México. Y cuando Estados Unidos metía los goles, se quitaba la banda y le daban beso al escudo de Estados Unidos. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo así. Estamos teniendo una lealtad dividida. El domingo me quito mi banda y le doy besitos a la Biblia, le doy besos a mi vida religiosa, pero en la semana, yo no me he olvidado del Señor, yo tengo la camisa puesta, pero coqueteo, pero me dejo caminar en límites peligrosos. Y eso es un poco gracioso, es ridículo, y muchos de nosotros podemos estar viviendo de una manera similar. Y eso es lo que les quiero decir. Si solo van a escuchar algo, es esto: el Señor es justo. Él es justo, Él es amoroso, misericordioso. Sí, por supuesto que sí, pero Él es justo. O sea que el castigo de tu pecado, el castigo de tu inmoralidad, el castigo de tu rebelión va a caer sobre alguien. Y eso es lo que les quiero decir. Si hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Hemos sido rescatados de ese fuego eterno. Hemos sido rescatados de eso. Pero ese castigo sí cayó sobre alguien. Cayó sobre Jesús. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte que las consecuencias y el futuro que te espera no es bueno. Estás condenado al juicio eterno de Dios. Y te digo eso porque te quiero, te amo. Y quiero que escuches eso. Y el Señor te trajo aquí para que escucharas eso de su palabra. Basta de jugar con fuego. Cambia de dirección, arrepiéntete hoy. Versículo 8, sigo leyendo, dice que de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad, o sea, parece que tienen autoridad, por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral. Vea cuántas veces hemos encontrado esta palabra. Desafían a la autoridad, o sea, hacen lo que quieran. Se burlan de seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Versículo 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos. Y de esta manera, ¿qué hacen? Provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Entonces Judas nos está dando más ejemplos, y prepárense porque nos va a dar aún más ejemplos. Ya nos dio 3, ahora vienen más. Y también menciona literatura intertestamentaria que era normal para, ellos están acostumbrados a esos escritos en esta época. Pero usa tantas ilustraciones para dejarnos claro su punto. Nos quiere dejar bien claro su punto. Él dice, estas personas también hicieron lo que quisieron. Estas personas vivían sin límites, sin autoridad. Caín no tuvo límites, hizo justicia ante sus ojos. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano Abel, ¿verdad? Balaam solo se interesaba por sí mismo y el dinero. Este es alguien que contrataron para maldecir al pueblo de Israel, que puede buscar esa historia más adelante, pero voy a seguir. Coré plantó una rebelión contra Moisés en el Éxodo y la tierra se lo tragó. O sea, son muchos ejemplos de rebelión, son muchos ejemplos de no vivir sujeto a los límites del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Este pasaje me sorprende. Dice que esas personas son como animales irracionales. Y ojo, que eso no lo estoy diciendo yo, no estoy diciendo a nadie un animal irracional, sino que está en la palabra de Dios. Son animales irracionales, ¿por qué? Porque hacen lo que les dicta sus instintos y provocan su propia destrucción. Y yo te pregunto, ¿esto no te resuena un poco con la actualidad en la que vivimos? Donde cada quien hace justicia a sus ojos,
donde cada quien tiene su propia verdad y si usted no me respeta mi verdad, usted no me ama, donde cada quien puede dictar cómo se identifica, donde cada quien puede perseguir abiertamente sus deseos, sus sueños, su felicidad sin tomar en cuenta a nada ni a nadie, donde hay inclusive operaciones para que yo pueda cambiar de quién soy, porque nadie me puede decir a mí quién soy, no se meta en mi vida, usted quédese en la suya. Vivimos en una sociedad donde cada quien cumple y sigue sus propios instintos, donde no nos sometemos a la autoridad, donde no escuchamos a Dios. Y esa cultura se dirige a su propia destrucción. Se dirige a su propia destrucción. Sigamos, versículo 12 dice que cuando estos individuos, ojo, siguen los ejemplos, así que agárrese. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. 2, pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes, 3, que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. 4, como árboles en el otoño, doblemente muertos que no dan fruto y han sido arrancados de raíz. 5, como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. 6, como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Sigo un ratito más, dice: esos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es, otra vez, satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Entonces se nos da muchísimas ilustraciones, analogías, metáforas para describir a estas personas que tienen una agenda de cumplir sus deseos. Se nos dice que estas personas no tienen al Espíritu Santo, o sea, viven por sí mismos. Se nos dice que estas personas se quejan por todo, se jactan de sí mismos. Después, desarrollar un poquito las ilustraciones. Uno, se nos dice que son arrecifes, o sea, piedras ocultas en el mar que si no tenemos cuidado podemos naufragar, o sea, es peligroso. Piensa en el Titanic, aunque eso no eran arrecifes, era un iceberg. Cuando choca, hay consecuencias, hay peligro. O sea, nos está diciendo, tengan cuidado, es una advertencia. 2, se nos dice que son pastores que solo se alimentan a sí mismos. O sea, el pastor tiene que cuidar a sus ovejas. Recuerden, en este tiempo, literalmente personas se dedicaban a cuidar a las ovejitas. Pero a estos pastores no les importa qué pasa con las ovejas porque están enfocados en sí mismos. Son como nubes sin lluvia. Y esta ilustración para nosotros tal vez no tiene tanta... No es tan fácil de procesar, pero imagínense esto: en esta región del mundo la lluvia es sumamente preciada. La lluvia determina que los cultivos crezcan. Por gran parte del año no llueve y el desierto parece como que se está corriendo y están deseosos de que venga la lluvia, y en eso ven que vienen las nubes y están alegres: vamos a estar bien, va a crecer la comida, vamos a tener agua que tomar, y las lluvias no dan agua. O sea que el mensaje de estas personas es atractivo. Es como, oh sí, ya Jesús los salvó, ahora hagan lo que quieran. Parece que son buenas noticias, pero es un mensaje vacío. Es un mensaje que no tiene sustento. Son como árboles sin fruto, como el mar, que es una imagen de peligro, de caos. Y es una estrella sin rumbo, o sea que no sirve para dirigir a nadie.
Entonces hasta ahora tenemos una advertencia de Judas para defender la fe, para pelear, contrincantes, contender. ¿Por qué? Porque hay infiltrados dentro de nosotros. ¿Y quiénes son esos infiltrados? Son peligrosos, son sutiles, son egoístas y son astutos. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos, Judas? Hasta ahí te entendemos. Ahora cuéntame un poquito. ¿Qué hacemos esto? Judas dice, pero ustedes, queridos amigos, nos ha llamado varias veces queridos amigos, habla de amor. Dice, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Tienen que edificarse unos a otros en su más santísima fe. Tienen que orar en el poder del Espíritu Santo y tienen que esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces, Judas no nos está dando todo este discurso para decirnos, ahora sí, salgamos a la calle y matemos a todos esos inmorales, sinvergüenzas. No, no nos está llamando a hacer una contienda política, a hacer una revolución, sino que nos está dando un mensaje de reflexión. Nos está llamando a hacer una autorreflexión para examinar nuestro corazón e identificar si hemos sido influenciados por este mensaje, ¿verdad? Nos está dando un mensaje de autorreflexión, pero también nos está dando un mensaje de perseverancia. Nos está diciendo, muchachos, tienen que agarrarse, aferrarse duro de la fe. ¿Y cómo nos aferramos a la fe? 3 cosas. Edificarse unos a otros en la santísima fe. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. O sea que ¿cómo edificamos nuestra fe? Alimentándonos de su palabra, pasando tiempo en las Escrituras, viniendo a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, asistiendo a grupos, estudios que la iglesia presente disponibles para que sigamos creciendo. Y esta palabra edificarse me suena como una construcción. Pienso en una torre de Legos con mi hijo Luca. O sea, no podemos edificarla en un segundo. Requiere tiempo, constancia, un bloque a la vez. Un bloque a la vez. No es que lo que hoy edificaste te sirve para un año, no, sino que día a día tenemos que edificarnos en la palabra. 2, orando. O sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por lo cual podemos acercarnos libremente al Padre, confiando que Él nos escucha. Disfrutemos esto, debemos crecer en oración para vivir en dependencia, para confiar en nuestro Dios. Y 3, pasar en la palabra de Dios, orar. Y 3, esperen el regreso de nuestro Señor. Esperen con ansias. Este recordatorio nos da perspectiva. Nos dice, hey, todo esto está aquí hecho un caos. Las cosas, les digo algo, no se van a mejorar. No importa qué presidente venga. No importa qué tanto traten. Este mundo está caído. Pero recuerden algo, el Señor vuelve. Deseen, esperen con anhelo su regreso. Porque Él traerá justicia y paz. Pero entonces, ¿qué hacemos con los demás? Versículo 22, lea conmigo, dice, deben tener compasión. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo ¿con qué? Con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Esta palabra de aborreciendo los pecados y con cuidado, en otra versión dice como que ni siquiera toquen la ropa sucia. Es como yo pienso en pañales, como eso es todo lo que está pasando en mi vida. O sea, traten esas cosas como con pañales, con pinzas, no coqueteen con las cosas de este mundo. Entonces, tengamos compasión, rescaten a quienes están jugando con fuego, ¿verdad? Entonces es un llamado a uno a hablar. Tenemos que hablar la verdad con valentía. A las personas que están alrededor de nosotros que están perdidas. Tenemos que hablar la verdad. Pero 2, tenemos que hablar con compasión. Lo hemos hablado varias veces. Nosotros no podemos transformar, convencer a nadie. Tenemos que ser compasivos y hablar la verdad. Y 3, tenemos que ser cuidadosos y prudentes para no coquetear con el pecado.
Y la carta cierra con una doxología, con una alabanza al Señor, ¿verdad? Nos recuerda que tenemos que estar alertas y todo eso. Y dice así, esta doxología, esta alabanza, me parece que nos recuerda lo siguiente. Nos recuerda que Dios sigue siendo soberano y Él es el que nos puede guardar de todas estas influencias y de todas estas personas infiltradas. Dice así, lo voy a leer bien despacito para que estas palabras permeen nuestro corazón. Dice, y ahora, después de todo lo que dije, que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente, en el hoy y por toda la eternidad. Entonces, para concluir, como mencioné antes, probablemente este no es uno de los pasajes más famosos de las Escrituras, ¿verdad? Probablemente no es de los más atractivos de enseñar, ni tenemos versículos memorizados, ¿verdad? Pero Dios nos está dando acceso hoy, este domingo, a esta carta de Judas porque todos necesitamos escuchar esta advertencia. Todos necesitamos escuchar esta advertencia. ¿Cuál advertencia? Yo lo puse en estas palabras, que Dios es celoso de quienes le pertenecen. Dios es celoso de quienes le pertenecemos. O sea, no podemos dejarnos influenciar por ningún mensaje que nos incite a vivir en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de quienes le pertenecemos. Entonces, un par de pensamientos. 3, no un par, 3. 1. Si cuando leo esto tú dices, no, yo estoy viviendo en pecado descaradamente, abiertamente, vivo sin límites, en inmoralidad, vivo para mí mismo, no importa nada más. Quiero darte dos cosas, una advertencia y una buena noticia. La advertencia ya la escuchaste, es que las cosas, si sigues así, no terminan bien. El destino de ese desenfreno es el juicio de Dios, su fuego. Pero no te dejo con la advertencia, hay buenas noticias. La buena noticia es que tienes la oportunidad hoy de arrepentirte y confesar tu pecado. Entonces, esto es lo que te quiero decir, no te vayas, si este eres tú, de este salón sintiéndote mal y ya, no. Habla hoy con alguien. No te vayas de ese salón sin buscar un líder, sin venir aquí al frente. Tienes que dar un paso. Sentirte mal por tu estilo de vida no es suficiente. Tienes que arrepentirte y el primer paso del arrepentimiento es confesar. La estrategia del pecado es que mantengas eso que sea que está pasando en secreto, que nadie se dé cuenta. Pero Dios te está llamando hoy a salir a la luz. 2. Es una pregunta para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Yo te pregunto, ¿está tu vida cristiana influenciada por la permisividad con la que el mundo nos influencia? O sea, ¿estamos viviendo una vida cristiana como la del chiquito este que tenía como lealtad dividida? ¿Te has hecho de la vista gorda con ciertas áreas de tu vida que no están en orden? Te doy varios ejemplos. No tienes límites con lo que tus ojos ven. ¿Crees que es normal pasar horas en redes sociales? Y en esas redes sociales tal vez viste a una mujer por ahí y crees que es normal porque realmente no estoy siendo infiel, yo nada más estoy viendo cómo están las cosas. O no tienes límites con las películas que ves, con tu mirada cuando alguien pasa. ¿Será que tu vida cristiana se ha visto influenciada por este mensaje de libertinaje? ¿Vives con alguien que no es tu esposo? No te has casado, pero viven juntos. Y aquí en esta iglesia hay testimonios de personas que vivían juntos y dijeron, hey, esto no está bien, quiero cambiar esto, y se han casado. Ese es el paso que tienes que dar si ese eres tú. Tal vez tu vida cristiana ha sido influenciada a hacerte pensar que está bien eso no es malo, por lo menos tengo una pareja. ¿O será que estás abiertamente coqueteando con personas ligeramente por medio de mensajes?
¿Será que tu vida cristiana se ha diluido y no está sólida? ¿Le das rienda suelta a tu atracción al mismo sexo? No sé en qué puedes estar flaqueando, pero la advertencia de hoy es a permanecer firmes. Y el tercer pensamiento es esto, como leíamos al final: ¿cómo estás fortaleciendo tu fe? ¿Estás invirtiendo tiempo en la lectura, en la oración? ¿Estás conectado a la iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Formas parte de un grupo de comunidad? ¿Sirves? Todas esas cosas fortalecen nuestra fe para la hora de la pelea, de la contienda, de defender la fe, estemos fuertes y permanezcamos firmes en el Señor. Ese es el mensaje que el Señor tiene hoy para nosotros. Déjenme orar para que el Señor nos mueva a la acción y no solamente a sentirnos mal y a salir de aquí a almorzar y que se nos olvide todo, sino más bien a obedecerle a Él y dar pasos en su misión. Oremos. Padre, te doy gracias por esta mañana donde nos das acceso a tu palabra y a esta carta de Judas, que se las trae porque hablas abiertamente de que las consecuencias de nuestro pecado son serias. Hablas abiertamente de que este mundo nos va a querer influenciar diciendo que no importa cómo vivamos, diciendo que no es para tanto, que todos lo hacen, entonces es normal. Pero gracias porque hoy nos recuerdas que pueden decir lo que quieran. Nosotros no confiamos en el mundo, confiamos en ti. Y tú nos estás dando una advertencia para permanecerte fiel a ti. Padre, danos valentía y ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a desarrollar hábitos espirituales donde podamos fortalecer nuestra fe. Que dejemos de jugar de iglesita donde venimos los domingos y ya, sino que toda nuestra vida, mañana, mediodía y noche, se trate de ti y sea para tu gloria y podamos crecer en obediencia. Te amamos y te necesitamos. Y como decía este pasaje, esperamos con ansias tu regreso, porque sabemos que aquí las cosas no se van a componer, pero que tu reino permanece para siempre. Y ya formamos parte de ese reino. Gracias, Padre, te amamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.